Maratón diplomática del presidente francés Emmanuel Macron. Tras su reunión ayer con el presidente ruso Vladimir Putin, hoy estuvo en Kiev y en Alemania para intentar desescalar las tensiones. La postura en común es mantener el diálogo. 14 personas murieron en un deslizamiento de tierra en el centro de Colombia. El talud provocado por las fuertes lluvias también dejó 35 heridos y un desaparecido. Las autoridades continúan buscando víctimas bajo el lodo, mientras que decenas de viviendas fueron arrasadas. Ya se conocen los nominados para la edición número 94 de los premios Oscar. La película The Power of the Dog de Netflix es la que más postulaciones tiene, al ser candidata en 12 categorías. Buenas noches y bienvenidos al noticiero de France 24. Los acompaña María Clara Calle. Y comenzamos hablando de la nueva jornada de diálogo sobre la crisis entre Ucrania y Occidente. El presidente francés Emmanuel Macron visitó a su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky y le comunicó la pretensión rusa de no escalar el conflicto. Poco tiempo después se reunió en Berlín con el canciller alemán Olaf Scholz y con el presidente polaco Andrzej Duda. Un encuentro en el que se reiteró el deseo de los europeos de apostar por el diálogo para asegurar la paz del continente. Manuela Cano tiene la información. Una maratón diplomática. El presidente francés Emmanuel Macron se reunió en Berlín con el canciller alemán Olaf Scholz y su homólogo polaco Andrzej Duda para dialogar sobre la crisis entre Rusia y Occidente. Macron afirmó que los tres países se comprometieron a encontrar una salida diplomática del conflicto. Seguiremos actuando en las próximas semanas con objetivos simples. El primero, se ha dicho, es evitar la guerra. La paz y la estabilidad del continente europeo son nuestro tesoro y consideramos que debemos hacer todo para preservarlo. Y rechazaron nuevamente cualquier intervención militar rusa en territorio ucraniano. Una violación de la integridad territorial y la soberanía de Ucrania es inaceptable y tendrá consecuencias de gran alcance para Rusia, política, económica y ciertamente también geoestratégicamente. Poco antes, el mandatario francés había usado el mismo tono conciliador en su reunión con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, a quien le comunicó las pretensiones rusas de no escalar las tensiones. Sobre las discusiones sobre aspectos militares y de seguridad, como dije muy claramente ayer, hemos tenido intercambios con el presidente Putin y él me dijo que no estaría detrás de ninguna escalada. Por su parte, Zelensky instó a Putin a dar pasos reales para acabar con la crisis. En general no confío mucho en las palabras, por eso creo que todo político puede mostrar su apertura con hechos concretos. En nuestro caso, esos son pasos hacia la desescalada. A pesar de la concentración de más de 100.000 militares rusos en la frontera con Ucrania, se espera que la apuesta por el diálogo continúe. Cuando Macron, siguiendo con su rol de mediador, hable con el presidente estadounidense Joe Biden para evaluar nuevas soluciones. Y otra relación diplomática que está tensa es la que existe entre Mali y Francia. El primer ministro Choguel Maiga acusó al presidente francés Emmanuel Macron de haber buscado la división en la nación africana durante Barkhane, que es la operación militar contra el yihadismo en su territorio. Además, acusó a París de ser responsable de las sanciones económicas que impuso la Comunidad Económica de Estados de África Occidental, la CEDEAO. Nos lo explica Amal Benonman. En un contexto de intensas tensiones entre París y Bamako y frente a una audiencia de diplomáticos, el primer ministro maliense Choguel Maiga culpó a Francia de haber buscado la partición de su país cuando intervino 9 años atrás contra los avances yihadistas en el norte. Recordamos que la intervención militar francesa, después de haber ayudado inicialmente a repeler a los grupos terroristas, se convirtió en una segunda fase en una división de facto de Mali y creó un santuario para los terroristas. Desde que la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental, CEDEAO, impuso sanciones a Mali el mes pasado, la Junta insiste en la soberanía del territorio maliense y alega que Francia utilizó a la CEDEAO como instrumento. Se han decretado medidas injustas y salvajes con el objetivo de asfixiar a Mali, de presentarlo como un paria entre las naciones hermanas con el objetivo no reconocido e inconfesable a corto plazo de asfixiar su economía.
Por su parte, Francia acusa a la Junta Militar maliense de retrasar el regreso de los civiles al poder y de recurrir al grupo mercenario Wagner, supuestamente relacionado con el Kremlin, para desestabilizar el país, algo que el presidente ruso niega. Ya he dicho que el Estado ruso no tiene ninguna relación con la empresa Wagner. Lo repito aquí con total transparencia y sin segundas intenciones. El primer ministro maliense no llegó a pedir la retirada total de los militares franceses del territorio, pero con el deterioro de las relaciones y tras la expulsión la semana pasada del embajador francés de Mali, París afirmó que revisará el futuro de su presencia en el país africano. Al menos 14 personas murieron en el centro de Colombia. En la madrugada de este martes, las lluvias produjeron un deslizamiento de tierra entre los municipios de Pereira y Dos Quebradas. El reporte más reciente es que también hubo 35 heridos y que una persona sigue desaparecida. Además, 15 familias fueron evacuadas ante el peligro de nuevos taludes. Uno no puede decir mayor cosa, porque uno se sintió el cimbronazo y se vino todo encima. Y uno se la pasa buscando a los familiares. Mi papá está ahí, no se sabe si está vivo. Esto era el inquilinato, todo esto. El señor de la tienda murió, varias personas murieron. Y en noticias más positivas, un implante, aún en experimento, podría devolverle la movilidad a las personas parapléjicas. 3 participantes que tenían lesiones en su médula espinal ahora están caminando, gracias a que el dispositivo estimula a los nervios y le envía pulsos al cerebro. El estudio es liderado por el Instituto Federal Suizo de Tecnología. Aquí les contamos la historia. Puede parecer un primer paso en falso, pero para Michel Rocati significa un hito, una primicia mundial. Hace 5 años, un accidente de motocicleta le rompió la médula espinal por completo, dejándolo parapléjico. Pero ahora camina de nuevo gracias a un dispositivo que estimula los nervios y envía pulsos al cerebro y a los músculos. Investigadores del Instituto Federal Suizo de Tecnología unieron fuerzas con una empresa neerlandesa de tecnología para crear un implante espinal de 6 centímetros. Horas después del implante, Michel y otras 2 personas parapléjicas en estudio pudieron ponerse de pie. Pero toma tiempo acostumbrarse al dispositivo que es controlado por una tableta con pantalla táctil. Mientras más entrenen, más músculos desarrollarán y más fluido será el proceso de entender lo que tienen que hacer para aprender a caminar con esta tecnología. El aparato no repara las lesiones de la médula espinal, sino estimula los nervios dañados que no podían enviar mensajes suficientemente fuertes al cerebro. Permitió que los 3 participantes del experimento puedan caminar, nadar, andar en bicicleta y subir escaleras. Y si los hallazgos resultan exitosos en la revisión por pares, podrían suponer un gran avance para los parapléjicos. En aproximadamente un año empezaremos a realizar ensayos clínicos fundamentales, principalmente en Estados Unidos, para probar esta tecnología en grupos más grandes, probablemente entre 70 y 100 personas. Para Michel Rocati, poder cruzar un puente, poder ponerse de pie por sí solo y mirar a alguien a los ojos es un gran avance, una especie de milagro gracias a la ciencia y tecnología. Y la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas anunció este martes las nominaciones a los premios Oscar, que este año se celebrarán el 27 de marzo. Esto es un poco más tarde de lo habitual, todo por la pandemia. Nuestra periodista especializada en cultura, Lea Uriel, nos cuenta desde la redacción de France 24 sobre las nominaciones y dónde ver las películas. Una película definitivamente destacada sobre el resto es The Power of the Dog, El Poder del Perro, y sus 12 nominaciones. Con este western oscuro y psicológico, Netflix quizás tiene por fin la oportunidad de ganar su primer Oscar de la mejor película. Es que esta edición de los premios Oscar está marcada por la cantidad de obras nominadas ya disponibles en las plataformas de video por demanda. La espectacular superproducción Dune del canadiense Denis Villeneuve está en HBO Max, tal como el biópico Ray Richard, una familia ganadora, donde Will Smith interpreta al padre de las hermanas tenistas Venus y Serena Williams. En Apple TV Plus pueden ver Coda, Los Sonidos del Silencio, que triunfó en el Festival de Cine Independiente del Sundance del año pasado, y en Netflix encontrarán Don't Look Up, No Mires Arriba, la sátira de Adam McKay sobre el cambio climático y su casting de estrellas: Meryl Streep, Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, por nombrar solo algunos. En fin, entre las películas todavía en las salas y las que pueden descubrir en las plataformas de streaming, pueden prepararse de la mejor manera posible antes de la ceremonia del 27 de marzo. Y así llegamos al final de las noticias. Sigan con nosotros.